Cuidé a mi mamá durante 3 años, sus inyecciones, todo. En la lectura del testamento, papá le dio la casa a mi hermano. ¿Cuándo te mudas?, preguntó él. Justo entonces, el abogado de sucesiones se aclaró la garganta y les pidió a todos que se sentaran de nuevo. 3 años cuidé a mi madre. Le cambié las sábanas. Llené sus jeringas a las 3 de la madrugada para que mis manos no temblaran. Luego la enterramos. En la lectura del testamento, mi padre, Frank Miller, no me miró. Levantó una página y le entregó su casa a mi hermano, Ryan. Él tiene una familia de verdad, dijo, sonriendo. En su propia mesa del comedor. Mi hermano Ryan se recostó. Así que, ¿cuándo te mudas? Crucé mis manos en mi regazo. No dije nada. Esperaron a que llorara, a que suplicara, a que diera un portazo. No lo hice porque el abogado de la herencia, Edward Harris, tapó su bolígrafo, se aclaró la garganta y les pidió a todas las personas en esa habitación que se volvieran a sentar. Y la página que abrió a continuación no era la que mi padre había estado agitando. Tengo 34 años. El hombre que deslizó esa única página sobre la mesa pensó que tenía todas las cartas de la casa. Ni siquiera sabía qué casa estaba sosteniendo. Permítanme llevarlos atrás. Comenzó con una llamada telefónica en la primavera de 2023. Tenía 31 años, trabajaba como contadora para una empresa de pisos en las afueras de Columbus. Mi madre, Eleanor, llamó un martes. Su voz era extraña. Demasiado firme. Encontraron algo en mi corazón, dijo. Y mi azúcar ha estado mal. Los médicos tenían una lista. Insuficiencia cardíaca congestiva. Diabetes tipo 2 que había arruinado silenciosamente sus riñones. Tenía 60 años. Vivía sola en la casa de Marigold Street en Bristol, el pequeño pueblo de Ohio donde crecí. Pregunté quién la iba a ayudar. Hubo un largo silencio en la línea. Ese silencio me lo dijo todo. Mi padre se había mudado su vida real a la cabaña del lago de su hermana 2 años antes. Mi hermano Ryan vivía a 20 minutos con su esposa Chloe y un bebé, y mi madre ya contaba con la única persona con la que siempre había podido contar. Así que, di mis 2 semanas de aviso. Empaqué un coche. Conduje de vuelta a Marigold Street con todo lo que poseía en el maletero. Y me dije que serían unos pocos meses. No fueron unos pocos meses. La casa de Marigold Street era de mi madre, y siempre había sido de mi madre. Mi abuela Marta la compró en 1971 y se la dejó a mi madre cuando ella falleció. A mi padre le gustaba hablar de nuestro lugar en las cenas, como hacen los hombres, pero su nombre no aparecía por ningún lado. Yo no lo sabía aún. En aquel entonces, solo conocía el olor del vestíbulo delantero y el crujido de la tercera escalera y la silla junto a la ventana donde a mi madre le gustaba sentarse a observar la calle. Mi padre pasó la primera semana que me mudé. Se paró en la puerta con las llaves aún en la mano como si no planeara quedarse. Miró las cajas que estaba desempacando. Bien, dijo. Necesita una mujer cerca. Este tipo de cosas, eso es trabajo de hija. Trabajo de hija. Lo dijo como otras personas dicen el clima. Luego regresó al lago. Para entender esa frase, tienes que entender la casa en la que crecí. Éramos 2 hijos en esta familia. Y desde el principio, no éramos el mismo tipo de hijo. Ryan era el hijo. Nació 3 años después de mí. Y el día que nació, mi padre compró un puro y le dijo a toda la calle que finalmente tenía a alguien para llevar el nombre. Yo tenía 3 años. Recuerdo el pastel. Recuerdo que me dijeron que tuviera cuidado con el bebé porque el bebé era importante. Esa era el agua en la que nadábamos. Y el agua no se siente como nada cuando es todo lo que has conocido. Ryan tuvo la bicicleta nueva. Yo recibí la suya de segunda mano con el guardabarros doblado y me dijeron que estuviera agradecida. Cuando Ryan se ponchó en la liga infantil, mi padre condujo 2 horas para gritarle a un entrenador. Cuando entré al cuadro de honor, mi padre estaba en el lago y se olvidó de llamar. Nada de eso fue una sola crueldad que pudiera señalar.
Fueron 1000 pequeños pesos todos apilados en el mismo lado de la balanza. Mi padre tenía una frase para ello. Ryan es el que llevará esta familia. Lo decía en las cenas. Lo decía en las graduaciones. Lo decía como un hecho sobre el clima, como trabajo de hija, como todas las reglas que nadie votaba. Y aquí está la parte que me tomó 30 años ver. Mi madre lo vio todo. Y durante la mayor parte de mi infancia, no dijo nada. Fue criada por Marta, mi abuela, una mujer que enterró a 2 maridos y no confió en ninguno de los hombres que la rodearon. Marta solía decir que una casa debería pasar por las mujeres, y todos se reían como si fuera el chiste de una anciana. Mi madre se casó joven con mi padre, como hacían las chicas en 1985, y aprendió rápido que discutir con Frank Miller era como discutir con una puerta cerrada. Así que se hizo pequeña para mantener la paz. Le dejó la mesa, la última palabra, las opiniones ruidosas sobre quién llevaba el nombre. Pero ella observaba. Llevaba su propia cuenta en silencio como algunas mujeres hacen, como yo había aprendido a hacer en una farmacia años después. Y en algún lugar de todo eso, sin decirlo nunca en voz alta mientras aún podía ser castigada por ello, decidió cuál de sus hijos era realmente como ella. Era yo, Ava. La silenciosa. La que se presentó. La que había estado recibiendo la bicicleta con el guardabarros doblado durante 30 años y nunca aprendió a esperar algo mejor. No sabía nada de eso cuando volví a casa en 2023. Solo conocía el olor del vestíbulo delantero y el crujido de la tercera escalera. Pensé que volvía a casa para perder 3 años de mi vida en un deber que nadie más asumiría. No sabía que volvía a casa para ser finalmente vista por la única persona que había estado observando todo el tiempo. Aprendí lo que era el trabajo de hija durante los siguientes 3 años. Aprendí a leer un glucómetro a las 5 de la mañana. Aprendí a cargar insulina en una jeringa y a sacar la burbuja y a pellizcar la piel del estómago de mi madre y a contarle un chiste para que no se tensara. Aprendí los nombres de 9 medicamentos y las horas exactas en que debían tomarse. Compré un calendario de papel en la tienda de $1 y lo colgué en la pared de la cocina y escribí cada dosis con lápiz. Cada cita, cada noche mala, cajas llenas de pequeñas marcas, toda una vida reducida a una cuadrícula. Aprendí que sonidos a las 3 de la madrugada significaban que solo necesitaba agua y que sonidos significaban que tenía que correr. Hubo una noche en el 1 octubre que me enseñó dónde estaba realmente mi familia. Su azúcar se desplomó. Entré a revisarla a las 2 y estaba fría y gris y no tenía sentido, arrastrando el nombre de mi abuela. Yo sabía lo que era eso. Le di jugo. Le puse gel de glucosa en la mejilla. Y cuando no reaccionó, llamé al 911 con una mano mientras la sostenía con la otra. Luego llamé a mi padre. Sonó sin respuesta. Llamé de nuevo. Sonó sin respuesta. Llamé a Ryan. Nada. Así que, fui sola en la ambulancia a las 3 de la mañana, sosteniendo la mano de mi madre bajo las malas luces fluorescentes, respondiendo las preguntas del paramédico porque no había nadie más que las respondiera. Parientes cercanos, medicamentos, alergias. Sabía todas las respuestas. Claro que sí. Yo era la que lo vivía. Se estabilizó al amanecer. Mi padre devolvió la llamada a las 9, molesto. No tenías que hacer un gran drama, dijo cuando se lo conté. Esas cosas pasan con su azúcar. Aprenderás a no entrar en pánico. Ryan envió un mensaje de texto a las 10. Un solo emoji de corazón. Me alegro de que mamá esté bien. Manténos informados. Manténos informados. Como si yo fuera un servicio meteorológico. Me senté en la cafetería del hospital con un café que no pude beber. Y entendí de una manera clara y fría que lo que sucediera en los próximos años, me sucedería a mí sola. Me metí el teléfono en el bolsillo y volví con mi madre y no volví a hacer un drama nunca más. Mi hermano Ryan también ayudó. Quiero ser justa al respecto. Ayudó como se ayuda cuando alguien está mirando. Venía los domingos. Llegaba alrededor de las 2 después de la iglesia con su esposa Chloe y su pequeño hijo. Traía un pollo asado de la tienda de comestibles como si fuera un sacrificio.
Se sentaba en la buena silla durante 40 minutos y en algún momento, cada domingo, sacaba su teléfono. Mamá, mira aquí. Sonríe. Se inclinaba junto a su cama y le tomaba una foto. Él sosteniendo su mano. Luego la publicaba. Vi los pies de foto más tarde. Atesorando cada momento con mi mamá. La familia lo es todo. Una tuvo 300 me gusta. A las 4, se había ido porque Chloe tenía cosas que hacer y el bebé tenía un horario. Nunca cambió una sábana. Nunca vio un amanecer a las 3 de la madrugada. Y mi padre, cuando llamaba, preguntaba cómo estaba Ryan. Es duro para tu hermano, decía. Tiene al pequeño en quien pensar. Nunca preguntó cómo estaba yo. Yo no me estaba sosteniendo. Yo la estaba sosteniendo a ella. Si esto ya te pesa en el pecho, hazme un favor antes de continuar. Tómate un segundo y dale me gusta a este vídeo y suscríbete si puedes. Ayuda a que estas historias lleguen a las personas que también las viven. Y dime en los comentarios de dónde me escuchas y qué hora es donde tú estás. Los leo todos. Ahora, volvamos a esa casa. Me encantaría decirte que no llevé la cuenta. No lo hice. No realmente. Pero el costo fue real y quiero que lo entiendas porque es importante para lo que viene después. Cuando renuncié a mi trabajo, renuncié a mi seguro médico, mis contribuciones al 401k y 3 años de aumentos que nunca recuperaré. Mis ahorros se fueron primero a sus copagos, luego a los míos, luego a nada. Tenía 33 años y tenía $400 y un coche con la luz de revisar motor encendida. No tenía un apartamento propio. La dirección en mi licencia era la casa de mi madre porque era la única dirección que tenía. No le dije nada de eso. Ella se estaba muriendo, pero de todos modos lo vio. Las madres ven. Una noche tarde, le estaba frotando loción en las manos porque la medicación se la secaba. Me miró por un rato. Has renunciado a toda tu vida, dijo. No renuncié a nada. ¿Mentí? Ella apretó mis dedos con la fuerza que tenía. No deberías tener que luchar por lo que es tuyo, dijo. Voy a asegurarme de que no lo hagas. Pensé que era la morfina hablando. Le dije que descansara. No le pregunté qué quería decir. Pienso en eso ahora. Qué cerca estuvo de decírmelo. Cómo eligió en cambio hacer lo único que sabía que realmente perduraría. Ese segundo día de Acción de Gracias me mostró, frente a una audiencia, exactamente lo que valía mi trabajo para ellos. Yo había estado levantada desde las 4 para estabilizarla lo suficiente como para que viniera a la mesa durante 1 hora porque quería ver a todos. Cociné para 11 personas entre sus rondas de medicación. Le corté la comida en trozos pequeños para que pudiera manejarla. Y a mitad de la cena, con primos, un tío y la tía Carol escuchando, mi padre dejó su tenedor y decidió preocuparse por mí en voz alta. Ava, tienes que empezar a pensar en tu propia vida, dijo. No puedes esconderte aquí jugando a la enfermera para siempre. No es saludable. Una mujer de tu edad, sin carrera, sin familia propia. Sacudió la cabeza en la mesa, invitándolos a participar. Nos preocupamos por ella. Alguien se rió, incómodo. Ryan intervino para ayudar. Yo siempre le digo que ponga a mamá en una residencia y que vuelva a salir. No hay vergüenza en ello. ¿Una residencia? Estaba sentado a 1 metro de nuestra madre, quien escuchó cada palabra y miró su plato. Observé cómo su mano se cerraba alrededor del borde del mantel, los nudillos poniéndose blancos, y supe que ella estaba escuchando lo mismo que yo, que el trabajo que la mantenía viva, en casa y con dignidad era para ellos, para mí, esconderme de una vida real. No discutí. Me levanté y rellené los vasos de agua, incluido el de mi padre, y dije, más pavo, tío Tom, porque eso es lo que haces. Mantienes la calma. Mantienes la paz. Les dejas la mesa. Pero fui a la cocina y me quedé en el fregadero con el agua corriendo para que nadie me oyera durante exactamente 1 minuto. Y luego me sequé las manos y volví a salir y corté el pastel de mi madre en trozos pequeños para que pudiera manejarlo.
El dinero fue su propia guerra silenciosa, y la libré donde nadie podía ver. Para el tercer año, me había quedado sin ahorros. Solo sus copagos ascendían a $400 algunos meses. Vendí mi buen coche y compré uno viejo por $2000 y puse la diferencia para sus medicamentos. Aprendí el ritmo del mostrador de la farmacia. La forma en que se aprende cualquier cosa que se hace suficientes veces. Aprendí a preguntar qué medicamentos podía estirar unos días. Aprendí a dejar 2 cuando el total era demasiado alto. Y a decir fácil y alegremente para que la fila detrás de mí no lo supiera. Los conseguiré la semana que viene. Un diciembre, el total era una cifra que no tenía. Me quedé allí contando billetes de un sobregastado, de la misma manera que mi madre solía contar los suyos, y sentí que toda la herencia de ellos se asentaba sobre mí. Las mujeres de esta familia, pagando en silencio, llevando la cuenta, sin decir nunca nada. Mi padre tenía un bote en el lago. Ryan acababa de alquilar un SUV nuevo y yo estaba dejando una botella de medicamento para el corazón para poder pagar la insulina. Nunca se lo dije, pero creo que ella lo sabía. Creo que siempre había sabido exactamente lo que cuesta ser la que se queda. Esa primavera, mi padre hizo un intento de tomar las riendas, y mirando hacia atrás, me dijo todo sobre lo que ya estaba planeando. Condujo desde el lago un domingo, lo que nunca hacía, y me sentó en la mesa de la cocina con un folleto. Una comunidad para personas mayores a 40 millas de distancia. Habitaciones compartidas, una lista de espera. He estado pensando, dijo. Es hora de que llevemos a tu madre a un lugar profesional. Esto es demasiado para una sola persona. Y, honestamente, Ava, libera la casa. No tiene sentido que ustedes dos estén deambulando en un lugar de este tamaño. Libera la casa. Lo escuché. Incluso entonces, con mi madre dormida a 20 pies de distancia, escuché la verdadera frase debajo de su frase. No le preocupaba su cuidado. Ya estaba mirando la casa, haciendo aritmética en su cabeza un año entero antes de que ella muriera. Ella quiere morir en casa, dije. Su médico está de acuerdo. El hospicio está de acuerdo. Es su casa, papá. Su rostro se endureció. Es un activo familiar, y tú no estás pensando con claridad. Estás demasiado cerca de ello. Golpeó el folleto. Solo piénsalo. No lo pensé. Lo caminé hasta el cubo de reciclaje mientras él miraba y le dije tan suavemente como pude que la decisión era de mamá y solo de mamá y que ella la había tomado. Se fue sin almorzar. No volvió en 6 semanas. Pero nunca olvidé la frase. Libera la casa. Me había mostrado su mano un año antes, y yo estaba demasiado cansada para leerla. El último invierno fue el más duro. Para diciembre, su corazón estaba fallando más rápido de lo que los médicos querían. Trajeron el hospicio. Fue entonces cuando llegó Donna. Donna Williams era la enfermera de hospicio, de unos 50 años, con gafas de lectura en una cadena y manos que nunca se apresuraban. Venía 3 veces por semana, luego todos los días. Me enseñó a voltear a mi madre para evitar las úlceras por presión. Me enseñó a triturar pastillas en puré de manzana. Y observó quién estaba en esa casa. Me observó hacer la cama a las 6 y rehacerla a medianoche. Observó la foto dominical de Ryan. Una vez, después de que él se fue, dijo algo en lo que no pensé hasta mucho más tarde. Tú eres la única persona que registré estar aquí, dijo. Tocó su portapapeles. Llevo buenos registros. Siempre lo he hecho. Yo solo le di las gracias y fui a empezar la cena. No entendí que estaba siendo testigo. Pensé que simplemente estaba siendo ignorada, como siempre lo había sido. Donna vio a la familia claramente. Las enfermeras siempre lo hacen. Ven quién es realmente una persona por quien llena sus últimas habitaciones. Una tarde, la vio a Ryan hacerse su foto dominical. La inclinación, la sonrisa, el agarre de la mano, la salida rápida antes de que el olor de la habitación del enfermo se le pegara a la ropa. Ella no dijo nada mientras él estuvo allí. Después de que su coche se fue, tapó su bolígrafo y me miró por encima de sus gafas. ¿Cuántas fotos de esas ha tomado ya?
Preguntó. Dejé de contar, dije. Hizo una pequeña nota. Yo también cuento. Solo cuento cosas diferentes. Volvió a meter su portapapeles en su bolso. Para lo que valga, cariño, tu mamá sabe la diferencia. Las personas que mueren se vuelven muy claras sobre quién está realmente en la habitación. Las actuaciones dejan de engañarlos. Es casi la única misericordia en esto. Yo no sabía qué hacer con eso. Así que cambié las sábanas y no volví a pensar en ello. Debería haberlo hecho. Me estaba diciendo algo. Me estaba diciendo que mi madre estaba llevando una cuenta clara en sus últimas semanas y que la cuenta no era nada parecida a la que mi padre leyó en voz alta en su mesa. Hubo un día en febrero que nunca dejaré de pensar. Había cogido una gripe brutal, de esas que no te puedes levantar. Mi madre tenía una cita de seguimiento y yo no podía llevarla. Estaba destrozada por ello. Donna se ofreció a llevarla en mi lugar. Es solo rutina, dijo mi madre. Cardiología, tú descansa. Así que Donna la llevó y estuvieron fuera la mayor parte de la tarde. Más tiempo del que debería llevar un chequeo cardiológico. Cuando regresaron, mi madre parecía más ligera, de alguna manera tranquila, como una mujer que había dejado algo pesado. ¿Todo bien en el médico?, pregunté. Todo está resuelto, dijo. Yo estaba demasiado enferma para notar lo extraña que era esa palabra. Resuelto, no bien. Resuelto. Volví a la cama. Guarda esa tarde de febrero en tu mente. La necesitarás. Para abril, se quedaba principalmente en la silla junto a la ventana cuando podía, la que tenía el reposabrazos izquierdo desgastado donde su mano siempre descansaba. Le gustaba ver florecer el cornejo al otro lado de la calle. Algunas tardes se dormía allí con sus gafas de lectura plegadas en el regazo y yo la cubría con la colcha y simplemente me quedaba mirándola, memorizando. Una de esas tardes se despertó y me pilló. No dejes que te hagan pequeña, dijo de la nada. Sus ojos estaban claros. ¿Hacer quién? Tú sabes quién, dijo, y cerró los ojos de nuevo. No pudo subir las escaleras después de eso. Tampoco pudo usar la silla después de eso. Trasladé una cama de hospital a la sala principal donde todavía podía ver la ventana. La silla permaneció vacía en la esquina. No pude moverla. Murió un martes a finales de mayo a las 3:40 de la mañana con mi mano en su pecho y Donna en camino. La casa estaba muy tranquila. Me senté con ella hasta que salió el sol. No llamé a mi padre hasta las 8 porque no había nada que pudiera hacer a las 4 que no pudiera hacer a las 8 y porque, Dios me perdone, quería unas horas más donde ella fuera solo mía. El funeral fue el sábado siguiente. Mi padre, Frank, usó un traje negro que nunca había visto y aceptó las condolencias en el vestíbulo de la iglesia como un hombre que recibe invitados. Personas con las que no había hablado en años le estrecharon la mano. Era una santa, Frank. ¿La cuidaste tan bien? Él asintió y pareció serio y nunca corrigió a ninguno de ellos. Ryan dio el panegírico. Habló de la familia. Habló de las cenas dominicales y del amor de una madre y de cómo ella le enseñó todo lo que sabía sobre cómo presentarse por la gente. Yo me senté en la segunda banca y miré mis manos y no levanté la vista. En la recepción en el sótano de la iglesia, fui a buscar más filtros de café y encontré otra cosa en su lugar. Mi padre y Ryan estaban de pie junto al pasaplatos de la cocina, con las cabezas juntas, no tan silenciosos como pensaban. Me detuve justo afuera de la puerta con una cafetera vacía en la mano. Primero la tasación, decía mi padre. Consigue un número real antes de que se le ocurran ideas. Ha estado en esa casa 3 años. Podría pensar que se le debe algo. Ella no peleará, dijo Ryan. Nunca pelea por nada. Solo se ve triste y se dobla. Esa es tu hermana. Dijo mi padre, y había algo casi cariñoso en ello. La forma en que hablas de un electrodoméstico viejo y confiable. El camino de menor resistencia. Lo haremos limpio. Todos nosotros en la habitación oficialmente. Y estará hecho antes de que ella reúna el valor para discutir. Me quedé allí con la cafetera vacía.
Las flores del funeral de mi madre todavía estaban en las mesas, y los 2 hombres de mi familia estaban dividiendo su casa sobre las bandejas de embutidos, planeando la habitación en la que lo harían, apostando por el hecho de que yo me doblegaría porque siempre me doblegaba. Tenían razón en una cosa. Yo no iba a pelear. Simplemente no sabían por qué, y yo tampoco. Volví a rellenar el café y agradecí a la gente por venir. Después, en el estacionamiento, mi padre me puso la mano en el hombro por primera vez en quizás una década. Leeremos el testamento el próximo sábado, dijo. En la casa, toda la familia, lo arreglaremos todo limpiamente. Había algo en la forma en que dijo la casa. Como si fuera algo de lo que estaba a punto de deshacerse. Me miró cuando dijo arreglado. Y no era amabilidad. Era una advertencia. Conduje de vuelta a Marigold Street, al único hogar que tenía, y comencé lentamente a empacar mis propias cajas porque ya sabía cómo mi padre arreglaba las cosas. La semana entre el funeral y la lectura fue la más larga de mi vida. Limpié la habitación de mi madre porque no podía dormir. Doblé sus chaquetas de punto en una caja y me quedé con una, la gris que todavía olía a su crema de manos. Encontré sus gafas de lectura en el alféizar de la ventana y no pude meterlas en una caja, así que las dejé donde estaban. Todavía están allí. El miércoles, Ryan llamó. Hey, dijo. Tranquilo, como si habláramos todo el tiempo. Así que, papá y yo estábamos pensando, una vez que todo esté arreglado, deberíamos hacer que tasaran la casa solo para saber dónde estamos. Sin prisas. ¿Dónde estamos? Chloe está embarazada de nuevo, añadió. Como si eso lo explicara. Estamos que reventamos por aquí. El momento es, ya sabes, perfecto. ¿El momento perfecto? Mi madre llevaba muerta 9 días. Te veo el sábado, Ryan, dije. Y colgué antes de que mi voz pudiera hacer algo de lo que me arrepentiría. Quiero saber algo de ti antes de seguir. Si tu hermano te hubiera dicho eso 9 días después, ¿habrías mantenido la calma o le habrías dicho lo que pensabas? Cuéntame abajo. Realmente quiero saberlo porque, sinceramente, casi no lo hice. El jueves, mi padre entró con una llave que no sabía que aún tenía. Caminó por las habitaciones como un inspector. Abrió cajones. Sacó el anillo de bodas de mi madre del plato junto al fregadero y se lo metió en el bolsillo sin decir una palabra. Se llevó la buena plata. Se llevó un cuadro de la pared que mi abuela había traído de la casa de su propia madre. Papá, dije, ¿qué estás haciendo? Organizando, dijo. Todo tiene que ser organizado correctamente. Querrás empezar a pensar dónde vas a aterrizar. No me miró. Eres joven. Te recuperarás más rápido de lo que lo haría tu hermano. Se fue con una caja en los brazos y no se despidió. Esa tarde, mi teléfono vibró. Chloe. No éramos cercanas. Me enviaba mensajes de texto quizás 2 veces al año. El mensaje era una foto de una muestra de pintura. Amarillo suave, y debajo, pensando en esto para el dormitorio de atrás. ¿Cuáles son las medidas allí? ¿Sabes de memoria? El dormitorio de atrás. La habitación de mi madre donde murió hace 11 días. Lo miré durante 1 minuto completo. Luego escribí, borré, escribí de nuevo, y finalmente simplemente puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador. Ni siquiera estaban esperando el testamento. En sus cabezas, ya era una guardería. Fui y me quedé en la habitación de mi madre en la oscuridad y no envié ninguna medida. A la mañana siguiente, una prima llamó, la amable, Jessica. Fue directa. No iba a decir nada, dijo. Pero tu padre ha estado llamando a todo el mundo. Está diciendo a toda la familia que la casa es de Ryan, todo resuelto, y que a ti te están, en sus palabras, manejando. Solo pensé que debería saber lo que se está diciendo antes del sábado. ¿Manejando? Le di las gracias. Colgué. Me senté a la mesa de la cocina donde había cortado el pastel de mi madre en trozos pequeños, y sentí que el viejo agua se cerraba sobre mi cabeza. La certeza de que en esta familia, la voz alta siempre ganaba, y la silenciosa siempre pagaba.
Realmente creí esa mañana que iba a perder. El viernes, mi tía Carol vino de visita, la hermana menor de mi madre, la que había llorado más fuerte en el funeral. Se sentó a la mesa de la cocina y sostuvo una taza de té que no bebió y contó historias de cuando eran niñas en esta casa. Luego lo dijo de lado, como las viejas familias dicen cosas importantes. Sabes, tu abuela Marta le dejó esta casa a tu madre directamente, dijo. No a tu padre, a Eleanor. Marta nunca confió en los hombres con propiedades. Se rió un poco. Dijo que una casa debería pasar por las mujeres de esta familia. Lo archivé sin entenderlo. Una casa debería pasar por las mujeres. Aún no sabía que esas no eran solo palabras. Pensé que eran un recuerdo. Después de que la tía Carol se fue, subí al ático para empezar a organizar las cajas porque el dolor necesita algo que hacer con las manos. En un baúl de cedro, debajo de una pila de edredones de mi madre, encontré una carpeta con los papeles de mi abuela Marta. Escrituras amarillentas, un mapa topográfico y el documento de transferencia de 2009 cuando Marta le cedió la casa a mi madre. Lo leí sin realmente leerlo. Una línea me atrapó en la letra de imprenta de mi abuela en el margen, para Eleanor, separada, solo suya, no debe ser mezclada, no debe ser mezclada. No sabía que era un término legal. Pensé que era simplemente Marta siendo Marta, controladora y anticuada y desconfiada de los hombres. Dejé la carpeta a un lado en la mesa de la cocina junto a la caja de chaquetas de punto. No tenía idea de que acababa de sostener la primera pared que mi familia construyó para proteger a sus mujeres, firmada 17 años antes de que alguien la necesitara. Quiero que recuerdes esa carpeta también. Va a importar más de lo que sabía. Esa noche, no pude dormir, así que seguí limpiando. Quité todo de la pared de la cocina para limpiarla, incluyendo el calendario de la tienda de $1 con 3 años de mis marcas de lápiz. Detrás del calendario, pegada a la pared donde nadie miraría, había una pequeña tarjeta blanca. Era una tarjeta de cita. Lansing y Asociados Abogados de Sucesiones. Martes, 11 de febrero, 2:30 de la tarde 11 de febrero. La tarde en que tuve gripe. La tarde en que Donna llevó a mi madre a un chequeo cardiológico de rutina que duró la mayor parte del día. La tarde en que llegó a casa más ligera y dijo la palabra resuelto. Me senté en el suelo de la cocina y sostuve esa tarjeta durante mucho tiempo. No sabía lo que significaba. Me dije a mí misma que no era nada, una cita vieja, un error. Pero no pude obligar a mi mano a tirarla. Me la puse en el bolsillo del abrigo. Me gustaría decirte que llamé al número esa noche. No lo hice. Estaba cansada de una manera que va más allá del cuerpo. Me dije, llegará el sábado. Se quedarán con la casa. Me iré con mi dignidad y el resto lo resolveré. Ese era todo el plan. Irse con mi dignidad. Casi llamo a Lansing y Asociados a la mañana siguiente. Tenía el teléfono en la mano. Luego lo dejé. ¿Cuál era el punto? Independientemente de lo que mi madre hubiera hecho en febrero, mi padre tenía la familia, las llaves y la voz más alta. Lo había visto ganar todas las discusiones en esta familia durante 34 años. Esa tarde, Donna me envió un mensaje de texto, solo para ver cómo estaba, como hacen las buenas enfermeras, pensando en ti. Hiciste todo bien por ella. Si alguna vez necesitas los registros de atención, la agencia lo guarda todo. Registré cada visita durante 3 años. Estuviste allí todos los días. Me aseguré de que eso esté por escrito. Lo leí 2 veces. Me aseguré de que eso esté por escrito. Le di las gracias y dejé el teléfono y no me permití la esperanza. La esperanza nunca había dado frutos en esta familia. Donna vino en persona ese viernes en su propio tiempo para dejar una cazuela y el tipo de abrazo que solo las personas que han estado contigo durante una muerte pueden dar. Se paró en la cocina y miró el calendario de la tienda de $1 todavía en la pared. Los 3 años de mis marcas de lápiz. Registraste cada dosis, dijo suavemente. No era una pregunta. Costumbre, dije. Tocó el borde del calendario con un dedo. Tu madre me dijo algo la última semana. Me hizo prometer que mantendría mi registro al día.
Me dijo, Donna, algún día alguien va a necesitar saber quién estuvo realmente aquí. Me miró. No le pregunté qué quería decir. Solo lo prometí. Cumplo mis promesas. Le di las gracias y la acompañé a su coche y observé cómo se alejaban sus luces traseras. Y me dije que era solo una enfermera amable siendo amable. No me permitiría sumarlo todo. La tarjeta de cita, la escritura, el registro, el testamento que no sabía que existía. 3 años de una mujer tranquila construyendo algo en la oscuridad exactamente como había visto hacerlo a su propia madre. Tenía todas las piezas sobre la mesa para entonces. Literalmente, la carpeta y la tarjeta y el calendario. Y todavía no podía creer que nada de eso se mantendría. Eso es lo que 34 años de ser el hijo secundario te hace. Te enseña a no buscar lo bueno porque lo bueno nunca ha sido para ti. Decidí que no iba a luchar. Quiero que entiendas eso porque es la parte que la gente no cree. No entré en esa habitación con un plan para ganar. Entré planeando perder con la cabeza en alto e irme para el domingo. Así que, el viernes por la noche, hice los cálculos del resto de mi vida. No funcionó. Me senté a la mesa de la cocina con mi portátil y busqué estudios. El más barato, frente a la gasolinera, costaba $900 al mes, primer mes, último y depósito por adelantado. Tenía $600 y un coche que necesitaba una correa de distribución. Llevaba 3 años fuera del mercado laboral. Mi software de contabilidad tenía 2 versiones obsoletas. Redacté un correo electrónico a mi antiguo jefe preguntándole si sabía de algo, cualquier cosa. Y sentí que mi cara se ponía caliente al escribirlo porque tenía 34 años y pedía sobras después de haber renunciado a todo por un trabajo que nadie llamaría trabajo. Cerré el portátil. Fui y me senté en el borde de la cama de hospital vacía de mi madre en la habitación que Chloe quería pintar de amarillo, y me permití tener miedo exactamente el tiempo que tardó la farola en encenderse. Luego me detuve. El miedo es un impuesto que los tranquilos aprenden a pagar en pequeñas cuotas, para que nunca se lleve toda la casa de una vez. Aterrizaría en algún lugar. Siempre lo hacía. Bicicleta con guardabarros doblado, coche viejo, estudio junto a la gasolinera. Me las arreglaría porque arreglármelas era lo único que esta familia siempre había confiado en que yo hiciera. Ese era el plan. Gestionar la pérdida. Mantener la cabeza en alto. No tenía idea de que mi madre se había quedado despierta una vez también en febrero haciendo sus propias cuentas para que yo nunca tuviera que hacer estas cuentas en particular. El sábado amaneció gris y cálido. Mi padre había convertido la muerte de mi madre en un evento. Había invitado a toda la familia a la casa de mi madre, para que lo vieran entregarla. La tía Carol, 2 primas, un tío, Chloe, radiante y ya mirando las habitaciones, Ryan en camisa abotonada como un hombre en un cierre. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa del comedor, en la silla donde solía sentarse mi madre, con una carpeta de manila cuadrada frente a él. Había traído un bloc de notas legal amarillo. Parecía por primera vez en años completamente seguro de sí mismo. Bajé las escaleras con el único vestido bueno que tenía. Antes de que llegaran todos, había hecho una cosa por mí misma. Me había sentado por un minuto en la silla de mi madre junto a la ventana, la del reposabrazos desgastado. Puse mi mano donde solía reposar la suya. Le dije que sentía no poder conservar la casa para ella. Luego me levanté y dejé que mi padre tuviera su mesa. Llegaron en un lento desfile. La tía Carol primero, que me abrazó demasiado tiempo y susurró, ¿estás bien, cariño? Luego las primas que no me miraron a los ojos. Luego mi tío. Luego Ryan y Chloe, 15 minutos tarde. Chloe con tacones que nunca usaría en una ocasión triste, ya mirando la escalera hacia los dormitorios como una compradora en una casa abierta. Ryan llevaba una carpeta de cuero propia, que luego descubrí que contenía los papeles del préstamo. Había venido a una lectura de testamento con una solicitud de hipoteca. ¿Hice café? Por supuesto que hice café. Lo serví para la gente que había venido a verme perder mi hogar. Y puse la crema. Y limpié una marca de la mesa porque 34 años de entrenamiento no se apagan solo porque tu corazón se esté rompiendo.
Mi padre tomó la cabecera de la mesa en la silla de mi madre. La carpeta de Manila cuadrada frente a él como un hombre que había ensayado. La habitación se organizó a su alrededor como siempre lo había hecho. Todos nosotros orbitando la voz más fuerte. Tomé el asiento en el extremo más alejado, cerca de la ventana, cerca del sillón vacío, y crucé las manos y esperé. Fue entonces cuando sonó el timbre. ¿Qué crees que sostenía el abogado cuando entró? Quédate con tu suposición por un segundo. La mayoría de la gente se equivoca. Guárdala y observa. A las 10, sonó el timbre. Y eso fue lo primero que le salió mal a mi padre porque abrió la puerta esperando al Jenkins, el abogado de la familia que había hecho sus impuestos durante 20 años. En cambio, un hombre alto y tranquilo con un traje de carbón se paró en el porche con un maletín de cuero. Frank Miller, Edward Harris. Soy el albacea de la herencia de Eleanor. La sonrisa de mi padre vaciló. Ha habido una confusión. Al Jenkins maneja a nuestras familias. El señor Jenkins maneja sus asuntos, dijo Harris agradablemente. Yo manejo los de Eleanor, ella me contrató directamente. ¿Puedo pasar? Era una cosa pequeña, un nombre en una puerta. Pero sentí la tarjeta de cita en el bolsillo de mi abrigo como si se hubiera calentado. Harris. Lansing y Asociados. 11 de febrero. Miré a mi tía. Mi tía me miró a mí. Mi padre retrocedió para dejarlo pasar porque había 10 parientes observando y no tenía otra opción. Pero se recuperó rápido. Siempre se recuperaba rápido. Bueno, dijo, volviendo a sentarse a la cabecera de la mesa. Ya que estamos todos aquí, no lo alarguemos. Tengo todo organizado. Señor Harris, puede ser testigo. Eso está bien. Harris no se sentó. Dejó su maletín en el aparador, sin prisa, y cruzó las manos. Por supuesto, adelante. Mi padre abrió su carpeta de Manila. Leyó como un hombre que lee un veredicto. Primero distribuyó las cosas de mi madre, las cosas pequeñas para que pareciera oficial, la plata a Choe, un reloj a un primo, algunas joyas a la tía Carol, quien las aceptó con la boca apretada. Cada artículo, anunció, cada artículo, hizo una pausa como un rey. Le dio la máquina de coser de mi madre a Choe para las cosas del nuevo bebé. Le dio sus herramientas de jardín a un primo. Llegó a su caja de recetas, la de madera en la que había escrito durante 40 años, y la levantó, miró a su alrededor y dijo, ahora, ¿quién querría esta cosa vieja? Como si no fuera nada. Como si no fuera lo más parecido a su letra que quedaba en el mundo. Yo, dije. Fue lo primero que dije en toda la mañana. Mi padre me miró. Por un segundo, pensé que se la daría a alguien más solo para demostrar que podía. Luego la arrojó por la mesa hacia mí. No del todo hacia mí, así que tuve que alcanzarla. Bien. Sentimientos es todo lo que tienes, así que disfrútalo. Un primo se movió. La mandíbula de la tía Carol se apretó. Pero nadie dijo nada porque nadie decía nada. Esa era la regla familiar. Me puse la caja de recetas en el regazo y la sostuve. Y esperé la parte por la que todos realmente habían venido. Y luego llegó a la casa. Levantó una sola página escrita a máquina. Se aclaró la garganta. Miró alrededor de la mesa y finalmente, por primera vez en toda la mañana, me miró a mí. Directamente a mí. La casa de Marigold Street, dijo, va para Ryan y su familia. La habitación se quedó en silencio. Él tiene una familia de verdad, dijo mi padre. Dejó que las palabras se asentaran. Fue casi amable. Hijos, una esposa, un futuro. Para eso es una casa. Apuesto. ¿Entiendes? Estás sola. Te las arreglarás. Siempre lo haces. Sonrió como si me hubiera hecho un favor. Simplemente tiene sentido. Una familia de verdad. Sentí que eso aterrizaba en un lugar que no sabía que aún tenía sensibilidad. 3 años, 9 medicamentos cada 3 de la madrugada. Y la palabra para lo que había hecho en la boca de mi padre era que no tenía una familia de verdad.
Era la misma frase que había estado escuchando toda mi vida, solo que vestía un traje de funeral. Ryan es el que llevará a esta familia. La bicicleta nueva, el viaje de 2 horas para gritarle a un entrenador, el puro el día que nació. Una familia de verdad. Como si la mujer que murió con mi mano en su pecho no hubiera sido mi familia. Como si presentarse a las 3 de la madrugada durante 1000 noches no fuera la familia más real que existe. Miré alrededor de la mesa. Esperé a que alguien, cualquiera, dijera lo obvio, que yo era la que había estado aquí. Que esto era grotesco. Los ojos de la tía Carol estaban húmedos. Una prima miró el mantel y nadie dijo una palabra porque en esta familia nadie lo hacía. La voz alta había hablado y la voz alta era la ley. Mi padre cruzó las manos satisfecho. Un hombre que acababa de hacerlo responsable. Él realmente lo creía. Esa fue la peor parte. No estaba siendo cruel a propósito. En su mundo, las casas iban a los hijos. El cuidado era trabajo de mujeres, y una hija que había dado 3 años simplemente estaba haciendo lo que las hijas hacen y debería estar agradecida por una caja de recetas y una ventaja para empacar. Ryan ni siquiera fingió. Se recostó en su silla, cómodo, y me miró a través de la mesa de mi madre. Así que, dijo, ¿cuándo te mudas? Chloe puso la mano en su estómago y sonrió a la escalera. Quiero decirte lo que hice, y quiero que entiendas que no es debilidad. Crucé las manos en mi regazo. Miré la silla vacía junto a la ventana, la del reposabrazos desgastado, y no dije nada. Había hecho las paces. Iba a perder con la cabeza en alto. Ya había empacado. Alrededor de la mesa, la gente miraba cualquier cosa menos a mí. La tía Carol apretó los labios hasta blanquearlos. Una prima estudió su café. Nadie dijo no está bien, como nadie lo hacía nunca. El silencio en esa habitación era toda la historia de mi familia, condensada en 30 segundos. El hijo favorito, cómodo. La hija tranquila, borrada, y un círculo de testigos que sabían la verdad y no dijeron nada. Pensé en la silla de mi madre vacía en la esquina. Pensé en el cardigan gris de arriba que todavía olía a su crema de manos. Pensé extrañamente en el calendario de la pared. 3 años de marcas de lápiz, cada dosis, cada 3 de la madrugada, un registro que solo yo leería. En una semana, sería la guardería de Chloe y el calendario estaría en un contenedor de basura y nadie sabría lo que costaron esas marcas. Y tomé una decisión que no tenía nada que ver con ganar. Decidí que, pasara lo que pasara, no les suplicaría a estas personas que me vieran. Si querían entregar la casa de mi madre al hombre que tomaba fotos, ellos podían cargar con eso. Yo mantendría mi dignidad y la caja de recetas de mi madre, y me iría. Así que, me quedé quieta. Les dejé el silencio. La habitación me esperó. Querían lágrimas o una pelea o un portazo. Mi padre esperó con la paciencia particular de un hombre que nunca se ha equivocado en voz alta. Fue entonces cuando Edward Harris tapó su bolígrafo. Había estado escribiendo algo en un pequeño blog. Ahora dejó el bolígrafo en el aparador con un clic que fue de alguna manera más fuerte que todo el discurso de mi padre. Se aclaró la garganta. Antes de que nadie haga planes, dijo, voy a tener que pedirles a todos que se vuelvan a sentar. Chloe había empezado a levantarse para ir a mirar las habitaciones. Se sentó. Los primos que habían empezado a moverse hacia la puerta se acomodaron. Mi padre frunció el ceño. Ya casi hemos terminado aquí, señor Harris. No, dijo Harris. Su voz nunca se elevó. Esa era la cosa con él. En realidad, señor Miller, no hemos empezado. Cogió su maletín de cuero. Sacó una carpeta delgada, azul marino, con el sello dorado de un notario en la cubierta, atrapando la luz gris de la ventana. Los ojos de mi padre fueron a ese sello y se quedaron allí. Lo que acaba de leer, dijo Harris, es un documento que usted preparó. Es una buena declaración de sus deseos. Pero sus deseos no tienen autoridad sobre esta casa. Y me temo que ha cometido un error significativo sobre lo que tiene derecho a distribuir. Es mi casa, dijo mi padre. La primera grieta. He vivido en esa casa durante
No ha vivido en esta casa desde 2021, dijo la tía Carol en voz baja desde el otro extremo de la mesa. Mi padre le lanzó una mirada, pero Harris ya estaba pasando una página. Empecemos por la escritura, dijo. La propiedad en Marigold Street está titulada únicamente a nombre de Eleanor Miller. Le fue escriturada por su madre, Marta, en 2009. Nunca fue propiedad conyugal. Fue una herencia mantenida separada durante 17 años. Señor Miller, su nombre nunca ha aparecido en este título. Ni una sola vez. Se podía oír el horno encenderse. Así de silencioso estaba. Tiene razón, Frank, dijo la tía Carol. Metió la mano en su bolso, y de todas las cosas, sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Mamá siempre lo dijo. La casa pasa por las mujeres. Lo puso por escrito en 2009. Yo fui testigo. Me miró a mí. Ava, ¿no encontraste los papeles de Marta, la transferencia? Y de repente entendí por qué mis manos habían guardado esa carpeta amarillenta. La había bajado sin saber por qué. Todavía estaba en el mostrador de la cocina con la caja de cardigans. Fui a buscarla y la puse delante de Harris, y él la abrió, y encontró la nota de margen con la letra de imprenta de mi abuela en 2 segundos. Para Eleanor, separada, solo suya, no debe ser mezclada. Leyó en voz alta. Levantó la vista. Eso no es sentimentalismo, señor Miller. Esa es una declaración clara de intención separada, contemporánea a la transferencia. Es exactamente lo que un tribunal querría ver, y concuerda con el título en cada particular. Mi padre miró la carpeta como si lo hubiera mordido. Durante 17 años, ese papel había estado en un baúl de cedro debajo de los edredones de mi madre esperando. Las mujeres de esta familia habían construido el muro hace tanto tiempo que el hombre que intentaba escalarlo ni siquiera sabía que estaba allí. Eso es una tecnicidad, dijo mi padre, su rostro cambiaba de color. Estábamos casados. Lo que es suyo es. La propiedad heredada mantenida separada no es propiedad conyugal en este estado, dijo Harris. Es solo suya, lo que significa que nunca fue suya para dársela a nadie, ni a Ryan. Ni a nadie en esta mesa. Ryan se inclinó hacia adelante. La postura cómoda se había ido. Espera, espera. Papá dijo, tu padre estaba equivocado, dijo Harris sin ser cruel. ¿Sucede? Observé el rostro de mi hermano hacer los cálculos, la tasación, el segundo bebé, la explosión por las costuras, el momento que funcionó. Todo construido sobre una casa que su padre nunca tuvo derecho a prometerle. Y me senté muy quieta porque finalmente entendí lo que era la carpeta azul marino y lo que significaba la tarjeta de cita en mi bolsillo, y por qué mi madre había llegado a casa esa tarde de febrero luciendo como una mujer que había dejado algo pesado. La voz de mi padre se elevó por primera vez. Entonces va a la herencia. Se divide en partes iguales. Esa es la ley. Si no hay. Si hay un testamento, dijo Harris. Dejó que eso se asentara de la misma manera que mi padre había dejado que su crueldad se asentara. 2 segundos. 3. Eleanor ejecutó un testamento el 11 de febrero de este año en mi oficina. Correctamente atestiguado, correctamente notariado. Lo levantó para que el sello captara la luz. Anula cualquier cosa que cualquiera de ustedes haya traído hoy y trata específica y únicamente con esta casa. Mi tía hizo un pequeño sonido como un aliento contenido liberado. Sentí la tarjeta en el bolsillo de mi abrigo. 11 de febrero. La tarde en que tuve gripe. La tarde en que ella llegó a casa y dijo resuelto. No había ido a cardiología. Había venido aquí con este hombre mientras yo estaba demasiado enferma para llevarla. Y había construido silenciosamente el único muro que mi padre no podía atravesar con palabras. Eso no es posible, dijo mi padre, ella estaba enferma. No estaba en su sano juicio. Estaba lúcida y evalué su capacidad cuidadosamente y su enfermera puede atestiguarlo, dijo Harris. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Yo diría que sabía mejor que cualquiera en esta habitación. Esto es increíble, dijo Ryan. Me miró, luego a la carpeta azul marino, luego a nuestro padre,
buscando al adulto en la habitación que iba a arreglar esto. ¿Quién lo presenció siquiera? ¿Algunos extraños? Eso no puede ser legal. Una mujer enferma y un par de 2 testigos de mi oficina, más el notario. Todas partes desinteresadas, dijo Harris. Y antes de que cualquiera de ustedes sugiera influencia indebida, permítanme cerrar esa puerta ahora. Ava no estuvo presente. Ella no llevó a su madre a mi oficina. Ella no sabía que la cita existía. Eleanor fue explícita en ese punto. Ella dijo, y lo anoté, mi hija no puede saberlo. Si lo supiera, me diría que se los dejara a todos ustedes para mantener la paz. Pasó toda su vida manteniendo la paz. Estoy harta de dejar que pague por ello. Sentí que eso me atravesaba como agua fría. Lo había escondido de mí a propósito, no porque no confiara en mí, sino porque me conocía. Sabía que si me lo hubiera dicho, yo la habría convencido de lo contrario. Que yo habría dicho, divídelo en 3 partes, mamá. No causes problemas. La forma en que me habían enseñado a decir toda mi vida, ella había protegido el regalo de la única persona que lo habría rechazado. Mi padre se había quedado muy quieto. Comenzaba a entender que esto no era una emboscada de un abogado. Era una decisión de su esposa tomada cuidadosamente en secreto con los ojos bien abiertos. Abrió la carpeta azul marino. Me miró directamente por primera vez. Algo en su rostro era casi suave. El testamento es corto, dijo. ¿Puedo leer la cláusula operativa? Nadie respondió. Nadie respiró. Él lo leyó de todos modos. Lego mi casa en Margold Street y todo lo que contiene al hijo que personal y continuamente me proporcionó cuidados en el hogar durante mi enfermedad final. Esto se determinará no por nombre sino por hechos, verificado a través de mis registros médicos y de hospicio y el testimonio de mi enfermera de hospicio. La cláusula quedó en el aire, por hechos, no por nombre. Mi madre había escrito un testamento que no podía ser discutido porque no nombraba a un ganador. Nombraba un estándar. Señalaba a quien realmente había hecho el trabajo y luego señalaba los registros que demostraban quién era. Mi padre lo entendió medio segundo antes que Ryan. Lo observé golpearlo. Su boca se abrió y no salió nada. ¿Qué registros? Dijo Ryan, pero su voz se había vuelto fina. Harris sacó un segundo sobre. De Manila Simple. La agencia de hospicio mantiene un registro diario de cuidados, 3 años de ello. Documenta por fecha quién administró el cuidado y quién estuvo presente en el hogar. Deslizó una única página de resumen. Fue registrado por la enfermera asistente, Donna Williams, una profesional licenciada sin interés en esta herencia. También tengo su declaración firmada aquí. Leyó de ella con calma. Durante 38 meses, el cuidado diario en el hogar del paciente, la medicación y el monitoreo nocturno fueron proporcionados por su hija Ava, quien estuvo presente en el hogar todos los días documentados. Ningún otro miembro de la familia está registrado como proveedor de cuidado directo. Lo dejó. Según los términos del testamento de Eleanor, dijo, y verificado por un registro independiente, la casa en Marigold Street pasa a su hija, a Ava. Y lo diré en voz alta ya que estoy aquí. La voz venía de la silla junto a la puerta principal. Ni siquiera había registrado que alguien había entrado detrás de Harris. Donna, la enfermera de hospicio, con sus gafas de lectura en su cadena. Las manos cruzadas en su regazo. La misma calma que había traído a la habitación de una mujer moribunda 3 veces por semana durante medio año. Soy Donna Williams. Fui la enfermera de hospicio de Eleanor, dijo a la mesa. Registré cada visita para poder decirles exactamente quién proporcionó el cuidado en esa casa. Miró a su alrededor sin prisa. Fue Ava todos los días. Las inyecciones, el cuidado de heridas, las noches. Lo documenté porque ese es mi trabajo, no porque alguien me pidiera que tomara partido. Sus ojos se movieron hacia Ryan, luego hacia mi padre, y su voz nunca cambió. En 38 meses de registros, ninguno de ustedes aparece una sola vez como cuidador. Las fotografías no son cuidado. Lo siento, pero el registro es el registro. Chloe hizo un pequeño sonido. La boca de Ryan se abrió y se cerró.
Mi padre miró a la mujer que había pasado 6 meses en la casa de su esposa y se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Donna se volvió hacia mí y por un segundo, la calma profesional se rompió en algo más cálido. Tu mamá hablaba de ti todos los días. Lo dijo hasta el final. Deberías saberlo. Yo no me moví. Quiero ser honesta contigo al respecto. Había entrado para perder. Había empacado cajas. Y ahora un extraño con un traje de carbón acababa de decir mi nombre en el comedor de mi madre. Y no podía obligarme a creerlo porque nadie en esta familia me había elegido antes. Entonces mi padre se levantó tan rápido que su silla se inclinó hacia atrás. Esto es una manipulación, dijo, y su voz finalmente se soltó. Grande y fea, como recordaba de la infancia. Convirtió a mi propia esposa en mi contra en su lecho de muerte. Lo impugnaremos. Llamaré a Al el lunes. Eres libre de intentarlo, dijo Harris. Todavía no había levantado la voz ni una sola vez. Ese era el poder de ello. Mi padre se volvió más ruidoso y Harris se quedó exactamente donde estaba, como un hombre de pie sobre una roca. Pero le aconsejaría que ahorre el dinero. El título está limpio. El testamento está notariado y atestiguado. El registro médico es independiente y específico. Francamente, no hay nada que impugnar. Un juez lo desestimaría, y usted pagaría sus honorarios legales. Dejó que eso también se asentara, y usted pagaría sus honorarios legales. Mi padre no estaba listo para perder frente a su audiencia. Sacó su teléfono y marcó allí mismo y lo puso en altavoz para que toda la mesa pudiera oírlo ganar. Estoy llamando a Al, anunció. ¿Arreglaremos esto ahora? Al Jenkins contestó al tercer timbrazo masticando algo. Un hombre disfrutando de su sábado. Frank, ¿qué hay de nuevo? Al, tengo una situación. Eleanor hizo que un abogado redactara un testamento lateral para la casa de Maragall. ¿Me excluye? Se lo da todo a Ava. Es una manipulación. Estaba enferma. Vamos a luchar contra ello. Dile a este tipo cómo funciona. Hubo una pausa en la línea. Escuché a Al dejar lo que estaba comiendo. Testamento lateral. Dijo Al lentamente. Notariado. Harris se inclinó hacia el teléfono. Edward Harris, abogado de la herencia. Notariado, atestiguado, capacidad evaluada y documentada. Y la propiedad es una herencia separada titulada únicamente a nombre de Eleanor desde 2009 con la intención escrita del otorgante en archivo. Otra pausa más larga. Frank, dijo Al, y su alegría sabatina se había ido. Te conozco desde hace 20 años, así que te voy a ahorrar un anticipo. No lo hagas. No hay nada aquí. Propiedad separada, título limpio, testamento válido, testigos independientes. Perderías y pagarías ambos lados y lo harías frente a un juez que tendría algunas palabras para decir sobre un hombre que impugna los arreglos de cuidado de su difunta esposa. Déjalo ir. Siento tu pérdida. La línea se cortó. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír la respiración de mi padre. Su propio abogado en su propio teléfono en altavoz frente a toda su familia. Había buscado la voz más fuerte que le quedaba y le había dicho que se sentara. Ryan estaba de pie ahora. ¿Cuándo te vas a mudar? Me había preguntado. Hace 20 minutos. Con una sonrisa. Ahora observé a mi hermano darse cuenta de que la única persona en esa mesa sin hogar de repente era él. Había dicho a la gente que había planeado la guardería. Y luego supe la parte que me revolvió el estómago, que ya había pedido prestado contra la casa que pensaba que iba a recibir. No solo la había esperado, la había gastado. Esto es una locura, dijo Ryan, respiraba mal. Papá, dile. Teníamos un acuerdo. Ya. Ya hice arreglos. Hay un préstamo. El contratista está programado. Chloe dio aviso de nuestro alquiler. Su voz subió con cada palabra. Se supone que debemos estar aquí en agosto. No puedo. ¿Entiendes? No puedo deshacer este gasto. Así que ahí estaba en voz alta frente a todos.
Mi hermano no había llorado a nuestra madre ni un solo minuto sin complicaciones. La había tasado. Había pedido prestado contra su muerte. Había dado aviso de su propio apartamento porque estaba tan seguro de que la voz alta ganaría como siempre lo había hecho. Se volvió hacia mí porque no había nadie más a quien volverse. Tú hiciste esto, dijo, señalando al otro lado de la mesa. Tú la cuidaste todas esas noches. Ese era el plan. Todo. Ryan. Dijo la tía Carol bruscamente. Pero yo finalmente había encontrado mi voz. Y quiero decirte que no tembló. El plan, dije en voz baja, era mantenerla cómoda para que no muriera asustada. Ese era todo el plan. No había ningún otro plan. Lo miré. No supe nada de esto hasta que el señor Harris lo dijo. Mamá hizo esto sola mientras yo estaba en casa con gripe. Volteé la tarjeta de cita en mi bolsillo y la saqué y la puse sobre la mesa donde todos pudieran verla. 11 de febrero, dije. Pensé que había ido al cardiólogo. Llegó a casa y dijo que todo estaba resuelto. Ni siquiera pregunté qué quería decir. Harris asintió lentamente. Me dijo que quería que se hiciera en silencio, dijo. Me dijo, y voy a honrarla repitiéndolo, que no quería que se hiciera como una recompensa. Metió la mano en la carpeta azul marino una vez más. Dejó una carta. Me pidió que la leyera en voz alta solo si llegaba a esto. Solo si alguien intentaba quitarle la casa a la persona que se la había ganado. Desdobló una única página manuscrita. Conocía la letra antes de que leyera una palabra. La caligrafía inclinada y cuidadosa de una mujer que había aprendido caligrafía en 1972. Mis ojos ya estaban ardiendo. Si todavía estás conmigo, y sé que algunos de ustedes están sentados con su propia madre o extrañándola, respira aquí conmigo. Y si alguna vez fuiste el que se presentó cuando nadie más lo hizo, el que nadie agradeció. Quiero que escuches lo que escribió como si te lo hubiera escrito a ti también. Porque tal vez fue así. Harris leyó, a mi Ava. Si estás escuchando esto, significa que lo intentaron. Y siento no haber estado allí para detenerlo con mi propia voz. Así que lo detengo con mi propia mano. ¿Crees que no me di cuenta? Me di cuenta de todo. Me di cuenta de quién sostenía el lavabo y quién sostenía la cámara. Me di cuenta de las noches. Me di cuenta de que dejaste de comprar cosas para ti en algún momento del segundo año. Y nunca dije nada porque era una cobarde con el dinero y el orgullo como lo es tu padre. Como juré que nunca sería. Esta casa no es un premio. Por favor, no la pienses así. No la ganaste ganando. La ganaste quedándote. La casa es solo lo único que tenía lo suficientemente grande como para contener lo que te debo. Lamento que haya tenido que morir para decirlo en voz alta. Llevaste la parte más pesada de mi vida. Y la llevaste en la oscuridad y te dejé hacerlo. Y lo siento más de lo que este papel puede contener. Vive en la casa. Siéntate en mi silla. Mira el cornejo y no dejes que ninguno de ellos te haga pequeña. Nunca fuiste la segunda. Fuiste la única razón por la que no tuve miedo. Todo mi amor siempre. Mamá. La habitación estaba completamente en silencio. Yo estaba llorando entonces, pero no de la manera en que ellos querían que lo hiciera 20 minutos antes. No lágrimas de mendigo. Me senté con las manos cruzadas y las lágrimas corriendo por mi rostro. Y me sentí, por primera vez en 3 años, vista. Ella me había visto. Todo el tiempo me había visto y había construido un muro a su alrededor para que nadie pudiera quitármelo. Mi padre se había vuelto a sentar en algún momento. Ya no me miraba. Miraba a la nada. Y me di cuenta de lo que realmente lo había roto. Y no fue perder la casa. Fue la fecha. 11 de febrero. Su esposa, en sus últimos meses, había conseguido que un extraño la llevara a un abogado a sus espaldas porque ella sabía. Sabía que en el momento en que ella se fuera, él haría exactamente lo que acababa de hacer. Ella no había confiado en él, y él acababa de demostrarle que tenía razón frente a toda su familia. Yo la habría cuidado, dijo a nadie. Salió pequeño.
La tía Carol dijo suavemente, la cosa más cruel que nadie dijo en todo el día, Frank, estabas en el lago. Por un rato, nadie se movió. Chloe tenía la mano sobre la boca. Los primos miraban la mesa. Ryan estaba de pie junto a la ventana de espaldas a nosotros, y sus hombros hacían algo. Y entendí vagamente que un miedo real finalmente había llegado para él, el tipo financiero, el tipo en el que yo había vivido durante 3 años, y él nunca se había imaginado. Fue Jessica, mi prima, quien rompió el silencio. Se acercó a la mesa y me puso ambas manos en los hombros por detrás. Como si se estuviera estabilizando a alguien que había estado de pie en un fuerte viento durante mucho tiempo. Lo sabíamos, dijo, en voz baja, pero todos lo oyeron. Todos nosotros. Cada domingo veíamos las fotos y sabíamos exactamente quién estaba en esa casa por la noche. Simplemente no dijimos nada porque nadie dice nada en esta familia. Su voz se quebró. Lo digo ahora. Ava cuidó sola a la tía Eleanor durante 3 años y es justo que la casa sea suya. Es lo único de hoy que está bien. Alrededor de la mesa, lentamente, la gente asintió. Mi tío, que no había dicho una palabra en toda la mañana, dijo, es verdad, Frank. Una prima se acercó y me apretó la muñeca. La tía Carol estaba llorando abiertamente. 34 años de la regla familiar. La regla de que los silenciosos pagan y nadie dice nada. Y se rompió allí mismo en el comedor de mi madre con su carta aún tibia en la mano del abogado. Me vieron, no solo mi madre. Todos ellos. Siempre me habían visto. Solo necesitaban a alguien más valiente que ellos para decirlo primero. Y la letra inclinada de una mujer muerta finalmente los había vuelto valientes. Y aquí está la parte en la que más he pensado en los meses transcurridos. Tenía todo el derecho, allí de pie, de hacerles lo que ellos me habían hecho a mí. Tenía la ley. Tenía la carta. Tenía la habitación. Podría haber mirado a mi padre y preguntarle dulcemente cuándo se mudaría. Podría haberle entregado a Ryan la tasación que quería y decirle que la usara para un lugar propio. La línea estaba ahí mismo. Entonces, ¿cuándo te mudas? Habría encajado tan perfectamente en mi boca. No la recogí. No porque sea una santa. Mi madre no lo era, y ella me crió, y ella habría entendido la tentación. No la recogí porque el objetivo de lo que ella hizo era que esta familia guardaba su valor en la moneda equivocada, en volumen y género, y quien llevaba el nombre, y yo no iba a ganar gastando la misma moneda. Así que me levanté. Me limpié la cara con el dorso de la mano y establecí las únicas condiciones que iba a establecer. La casa es mía, dije. Eso no está en discusión, y el señor Harris ha explicado por qué, pero no voy a echar a nadie a la calle por ello porque eso no es lo que ella querría. Y no es quien voy a ser. Miré a mi padre. Papá, no tienes un lugar estable. La cabaña del lago es de la tía Jan, y no está preparada para el invierno. Hay una habitación de invitados. Puedes quedarte hasta que te organices. Hay reglas. No quitas cosas de estas paredes. No entras con una llave. Y nunca, nunca vuelvas a hablar de quien tiene una familia de verdad en esta casa. Esa palabra está retirada. Su mandíbula se movió. No dijo gracias. Hombres como mi padre no lo hacen. Pero dio un breve asentimiento y fue lo más parecido a una disculpa que jamás recibiría. Y decidí que fuera suficiente. Luego miré a mi hermano. Ryan, no puedes quedarte aquí. No por el dinero, sino porque me miraste a través de la mesa de nuestra madre 9 días después del funeral y me preguntaste cuándo me mudaría. Lo dijiste en serio. Ya habías gastado la casa de ella en tu cabeza. Espero que tú y Chloe encuentren un buen lugar para vivir. No voy a ayudarte a hacerlo desde dentro de estas paredes. Se dio la vuelta. Su rostro era un desastre de ira y pánico. ¿Realmente estás haciendo esto por un solo comentario? No, dije, por 3 años. El comentario fue solo el día en que dejé de fingir que no me daba cuenta. Cogió su chaqueta. Dijo algo al salir que no repetiré porque la carta de mi madre es la última palabra que quiero asociada con esa habitación, no la suya. Chloe lo siguió.
La puerta mosquitera se cerró de golpe. Una puerta de coche. Graba. Luego silencio. Si alguna vez has tenido que cerrar una puerta a la familia para mantenerte íntegro, incluso a la familia que amas, quiero que escuches esta parte. Se te permite establecer los términos. Se te permite ser quien finalmente decide lo que cuesta tu amabilidad. Dime tu límite en los comentarios. El que estableciste o el que estás reuniendo el valor para establecer. Los leo. Te veo. Los parientes se fueron lentamente. La forma en que la gente se va después de algo de lo que hablarán durante años. La tía Carol me abrazó en la puerta y se aferró durante mucho tiempo. Ella estaría orgullosa, susurró. Ella está orgullosa. Una prima me apretó el brazo y dijo en voz baja, tú fuiste la única que se presentó. Todo el mundo lo sabía. Simplemente no dijimos nada. Pensaré en eso el resto de mi vida. Todo el mundo lo sabía. Edward Harris fue el último en empacar. Cerró su maletín y me entregó una copia del testamento, la carta y el resumen de cuidados. Era una mujer notable, dijo. Vino a mi oficina ese febrero con su oxígeno y su enfermera y una lista y no se iría hasta que se cerraran todos los resquicios. Dijo, y nunca lo olvidaré, no estoy protegiendo una casa. Estoy protegiendo a la única de ellos que es como yo. Me estrechó la mano. La casa es tuya. Libre y clara. Vive en ella. Eso fue hace unos meses. Te lo estoy contando desde la cocina de Marigold Street. El calendario de la tienda de $1 todavía está en la pared, aunque ya no le hago marcas. Las gafas de lectura de mi madre todavía están en el alféizar de la ventana, y he decidido que se quedarán. Por las tardes, cuando la luz entra dorada por el suelo, me siento en su silla junto a la ventana, la del reposabrazos izquierdo desgastado, con mi mano donde solía reposar la suya, y miro el cornejo como a ella le gustaba. Mi padre vive en la habitación de invitados. Está más tranquilo de lo que solía estar. Arregló la tercera escalera chirriante la semana pasada sin que se lo pidieran, y no lo hicimos un drama. No somos cercanos, pero 2 veces ha dicho el nombre de mi madre sin que su mandíbula se tensara. Y una vez dijo, mirando por la ventana, hiciste bien por ella. Debí haberlo dicho antes. No es todo. Pero he aprendido a dejar que las pequeñas cosas verdaderas sean suficientes. Ryan no me habla. La última vez que supe, él y Chloe encontraron un alquiler al otro lado del condado. Le envió una tarjeta cuando nació el bebé. No la contestó. Estoy en paz con eso. La mayoría de las veces, puedes amar a alguien y aún así no dejar que viva en tu casa. Aquí está la cosa a la que sigo volviendo, la cosa con la que quiero dejarte. Durante 34 años, creí que el amor en una familia se medía en volumen, que iba a la voz más fuerte y al hijo favorito y al que llevaba el nombre. Mi madre pasó su última tarde lúcida enseñándome que no es así. El amor es quien está en la habitación a las 3 de la madrugada. El cuidado hecho en la oscuridad sigue siendo cuidado y aún es visto. Incluso cuando nadie dice tu nombre, especialmente entonces, ella me vio. Se aseguró con su propia mano inclinada de que nunca pudiera dudarlo. Y eso vale más que cualquier casa.